nosotras. Nosotros parimos a los ciudadanos del mundo y esa es la palabra correcta. ¿Y qué enseñamos las madres con respecto a una nación? ¿Por qué hay naciones más educadas que otras? ¿Por qué nuestro país, América Latina, se ha convertido en un continente de sangre? ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado a las madres que no estamos educando hoy en día? Con dolor y con tristeza quiero compartirte experiencias muy dolorosas que me han llegado producto de lo que me dedico y que no hemos entendido cómo forjamos las naciones nosotras las madres. Hoy, ¿cuántas mujeres de América Latina contribuyen, colaboran con el narcotráfico? Contribuyen con aquellos que hacen el mal, la maldad, que derraman sangre. Recuerdo en una ocasión, no voy a repetir ni el nombre porque no quisiera, entrevistaron a una esposa de un hombre que secuestraba, muy famoso, que no voy a decir el nombre para no darle más fama. Y ella dijo inocentemente, yo solo les daba de comer. ¿En qué momento las madres perdimos la brújula? ¿En qué momento dejamos de entender que se forja una nación a través de valores? Una nación se forja a través de que nosotras las madres enseñemos el amor, el respeto, la dignidad, la colaboración y la entrega. Hoy pareciera que las madres de América Latina, del mundo, estamos perdidas porque estamos tan enfocadas hacia afuera y hemos olvidado el hacia adentro. Estamos más enfocadas en comprarles la ropa de marca y en estar nosotras a la último grito de la moda que en forjar valores que edifiquen a nuestros hijos y que nuestros hijos sean el reflejo de nosotras a la hora de vivir, de actuar y de ser. ¿Cuántas madres que hoy van a verme, sus hijos son narcotraficantes, sus hijos son delincuentes y no me digan que no pueden enderezarlos? En 7 años de trabajar con jóvenes tengo ex drogadictos, ex narcos, ex prostitutas y ex muchas cosas. Y quiero compartirles estas bases que les pueden servir a ti y a mí para poder forjar y regresar a nuestras naciones lo que necesitan. Primer cosa que he aprendido. Un joven requiere orden y hoy las madres no dan orden. Hoy dan permisos a diestra y siniestra, no dan controles, no ponen límites, no enseñan nada, porque disciplinar implica que tú seas una madre disciplinada. El orden es un valor fundamental si queremos hijos fuertes. La responsabilidad. Hoy las mamás somos alcahuetas, se pelea el niño y corres como loca a la escuela a defenderlo. Mi niño, ¿y dónde va a aprender a defenderse? ¿Dónde va a aprender a socializar? ¿Dónde va a aprender a pedir perdón? ¿Dónde va a aprender a respetar si tú no le marcas la pauta, te metes siempre y no dejas que el niño vaya aprendiendo? Una madre debe guiar, pero no debe obstruir. El caos que estamos viviendo va a sonar muy duro, muy duro. Tendríamos todas las madres del mundo que pararnos y decir, ¿en qué he contribuido para que en mi nación haya este grado de delincuencia? ¿En qué momento permitimos que nuestros esposos traigan dinero que es sucio, mal habido, y los hijos es lo que aprenden? Pero es lo que hay, Adriana. No es lo que hay, es lo que me acostumbré a vivir. Para ser madres forjadoras de una nación, tenemos que preguntarnos qué clase de nación queremos. ¿Queremos una nación en paz? ¿Queremos una nación donde haya oportunidades? Entonces trabajemos en estos 5 puntos que quiero compartirte. Número 1, enseñemos a nuestros jóvenes a amar y a respetar a Dios. Cuando un joven no tiene una fuerte espiritualidad, cualquier ideología lo va a mover, lo va a tumbar, la casa se derrumbará porque no hay fortaleza espiritual. Y la fortaleza espiritual es la que te guiará a lo largo de toda tu vida. Número 2, enséñale el respeto, la amabilidad, la consideración a través de ejemplos concretos. ¿Saben dónde aprendí yo el ser caritativa y el estar metida en obras sociales? Con mi abuelita. A los 9 años mi abuela llegaba todos los sábados, nunca lo voy a olvidar, a las 9 de la mañana, todos los sábados mi abuela pasaba por mí con Jesucita Zárate, íbamos a las prisiones a llevar desayunos. Yo aprendí a ser generosa, yo aprendí a ir a las prisiones a los 9 años, no con sermones, no con discursos, con hechos contundentes, con hacer las cosas. El amor a una nación debe vivirse, debe expresarse en él todos los días.
Tercero, límites. Límites claros. Nuestros jóvenes hoy confunden el bien y el mal. Creen que todo lo pueden hacer sin que haya consecuencias. Y es mentira. Hay cosas muy graves que traerán a sus vidas terribles consecuencias. Número 4, enseñarlos a soñar. Cuando castramos sus sueños, aniquilamos la grandeza de una nación. Nuestros hijos deben soñar, deben reír, deben aspirar a ser grandes, deben pensar y cuidar los recursos para aprovecharlos al máximo para todos. Y 5, tenemos que enseñarles que los dones que tienen son para generar riqueza para ellos y para los demás. Cuando entendamos estos puntos básicos, mamás, estaremos siendo madres, forjadora de naciones fuertes, forjadora de naciones responsables, económicamente sustentables, cuando nosotras nos consagremos a amar, a escuchar, a dirigir y a poner el ejemplo que a México se le ama, a Argentina se le ama. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar a nuestras naciones. Si eres de Brasil, tienes que amar a Brasil. Si eres de Roma, tienes que amar a Italia. Porque si no amas tu nación, pierdes por completo una parte grandiosa y maravillosa de tu identidad. Así que, madre, te invito en este día maravilloso a que te cuestiones. ¿Yo estoy contribuyendo con mi nación o estoy formando parásitos para mi nación? Que Dios las bendiga y hasta la próxima. ¿Te gustan los videos de este canal? Si te agrada lo que yo hago con tanto amor para ti, difúndelo. Mándale mis videos a tus familiares, a tus amigos e invítalos a suscribirse a este canal. Que Dios te bendiga.